En el vasto vacío del espacio, donde las estrellas brillan como joyas en un manto negro, los alienígenas más avanzados de la galaxia observaron a la Tierra con una curiosidad distante. Durante siglos, habían estudiado a los humanos, un pueblo primitivo pero lleno de potencial inexplorado. Un día, la reina Salida, líder de los Horaxianos, la especie más poderosa del universo, decidió poner a prueba a la humanidad de una manera inusitada. En lugar de ofrecerles la nave más avanzada o la más potente, les regalarían lo opuesto, una nave obsoleta, la más débil de toda su flota. Una nave diseñada no para la guerra, sino para la completa humillación. El mensaje era claro, los humanos no eran nada ante ellos. Pero, por supuesto, los Horaxianos no sabían que los humanos, con su constante hambre por desentrañar lo desconocido, verían en este desafío una oportunidad para hacer lo impensable. El capitán Joaquín el Bravo González nunca imaginó que, un día, sería parte de una misión intergaláctica, y mucho menos que estaría presentándose ante la corte de una reina alienígena. Ante él se erguía Salida, una figura imponente que parecía absorber la luz de todo el universo con su presencia. Sus ojos brillaban como agujeros negros, capaces de devorar cualquier esperanza en la sala. A su alrededor, un círculo de horaxianos de aspecto extraño y majestuoso observaba en silencio, esperando ver cómo el humano reaccionaba. Capitán González, dijo Salida con una voz tan profunda que parecía resonar en cada rincón de la habitación, te hemos otorgado la asterisco nube de Poxol asterisco, una nave especial, en su debilidad. Está diseñada para fracasar. Pero, hay algo en tu especie que nos intriga. Tú, humano, eres un enigma. Tus limitaciones son enormes, pero también lo es tu creatividad. Veremos cómo la utilizas para reescribir las reglas del cosmos. Joaquín, cuya única experiencia en el espacio se limitaba a ver programas de televisión, no sabía si estaba soñando o si realmente estaba siendo ridiculizado por una especie alienígena. Miró la nave que le habían otorgado, un artefacto diminuto y maltrecho, con paneles parpadeantes y un diseño que parecía más un juguete que una herramienta de exploración galáctica. ¿Qué quieren que haga con esto? ¿Es alguna especie de broma?, preguntó, intentando mantener la compostura. Salida no respondió de inmediato, sino que sonrió con una expresión que transmitía un leve tono de diversión. No es una broma, capitán. Es un regalo, y un desafío. Los humanos tienen una extraña tendencia a romper lo que creemos inquebrantable. Esta nave es débil, sí, pero no subestimes lo que puede hacer una mente humana decidida. Si logras hacer lo imposible con algo tan frágil, podrías incluso reescribir las leyes que rigen el universo. Lo que parece insignificante, a menudo es lo más poderoso. Solo los humanos pueden ver lo que otros no ven. Sin saber qué más hacer, Joaquín se subió a la asterisco nube de Poxol asterisco acompañado de su equipo. Estaban Babi, la ingeniera, quien siempre encontraba una forma ingeniosa de arreglar las cosas, aunque a veces usaba más cinta adhesiva que herramientas adecuadas, Lucas, el piloto de apoyo, cuya energía solo se veía igualada por su constante consumo de café, y Ariadna, la científica, cuya obsesión con la física cuántica llegaba a niveles preocupantes. Todos miraban la nave con escepticismo, pero también con una extraña sensación de desafío. Después de todo, si los horaxianos pensaban que podían humillar a los humanos, estaban muy equivocados. Durante las primeras horas del viaje, todo parecía ser tan ridículo como la nave misma. Los sistemas de control fallaban sin cesar, las alertas de sobrecarga de energía se encendían por cada rincón de la nave. Y los miembros de la tripulación empezaron a preguntarse si habían cometido un grave error al aceptar esta misión. Pero mientras navegaban hacia un agujero de gusano, un cambio inesperado ocurrió. El timón de la nave comenzó a vibrar de una manera extraña, y las pantallas de la consola mostraron lecturas que ninguno de ellos podía entender. «Esto no tiene sentido», exclamó Lucas mientras intentaba sin éxito estabilizar los controles. Pero fue Babi quien, al mirar las lecturas de energía, soltó una risa nerviosa. Esto es imposible. La asterisco nube de Poxol asterisco está creando una distorsión en el espacio-tiempo. ¿Qué? Joaquín no podía creer lo que oía. ¿Cómo era posible que una nave tan débil pudiera hacer algo tan grande?
Ariadna, mirando las fluctuaciones en las lecturas de energía, susurró, no lo sé, pero tal vez no se trata de una distorsión. Tal vez, lo que estamos haciendo es exactamente lo que necesitamos hacer. Tal vez estamos reescribiendo las reglas de la realidad. Joaquín no sabía si su miedo era más grande que su fascinación, pero a medida que el asterisco nube de Poxol asterisco se adentraba más en el agujero de gusano, algo dentro de él comenzó a despertar. Una idea descabellada, casi absurda, cruzó su mente. ¿Y si la clave no estaba en la nave, sino en la forma en que pensaban los humanos? ¿Y si, en lugar de seguir las reglas del espacio y la física, podían crear sus propias reglas, torcerlas a su antojo? Los humanos, con su incesante capacidad para desafiar lo que parecía inmutable, podrían ser la clave para desbloquear una nueva comprensión del cosmos. Con un leve asentimiento, Joaquín se giró hacia su equipo. Tal vez esto sea lo que necesitamos. No se trata de una nave fuerte, sino de una mente fuerte. La asterisco nube de Poxol asterisco está mostrando lo que podemos hacer cuando dejamos de pensar dentro de los límites. Puede que no entendamos todo lo que está pasando, pero eso es lo que nos hace humanos. Y entonces, sin previo aviso, la nave comenzó a moverse de una manera que ni siquiera los oraxianos podrían haber predicho. Con cada segundo que pasaba, las reglas del universo parecían cambiar a su alrededor. Los humanos, a pesar de la ridiculez de su nave, estaban reescribiendo la realidad misma. Sin saberlo, acababan de dar el primer paso hacia lo desconocido, hacia algo mucho más grande que cualquier otra especie había logrado antes. La asterisco nube de Poxol asterisco seguía moviéndose de forma errática, pero a medida que pasaba el tiempo, Joaquín y su equipo comenzaron a comprender lo que estaba sucediendo. Era como si las leyes de la física, aquellas que habían estudiado y respetado toda su vida, se estuvieran retorciendo y desvaneciendo ante sus ojos. Las estrellas a su alrededor parecían distorsionarse, como si un pintor hubiera decidido cambiar de opinión en medio de su obra. La nave, tan débil y despreciada, comenzó a fluir a través del espacio-tiempo de una manera que desafiaba cualquier explicación lógica. Esto no puede estar pasando, murmuró Lucas, que intentaba mantener el control de los sistemas de navegación. Las lecturas son totalmente inconsistentes. Estamos atravesando dimensiones enteras. Es como si estuviéramos en varios lugares a la vez. Babi, con su típica calma y humor ácido, soltó una carcajada. ¿De verdad pensaban que una nave rota iba a detenernos? Parece que le hemos dado un par de golpecitos a la estructura del espacio-tiempo y ahora tenemos un billete de ida a la locura. Ariadna, absorta en las lecturas de la computadora, levantó la vista y sonrió con una mezcla de incredulidad y éxtasis. No es solo una distorsión, es una creación. Hemos tocado algo. No solo estamos viajando a través del espacio, estamos reescribiendo el espacio. Cada acción que tomamos está alterando la realidad misma. Cada movimiento es una huella en la estructura del universo. Joaquín miró a su equipo, con los ojos bien abiertos, aún procesando lo que acababa de escuchar. El espacio se estaba deformando alrededor de ellos. En ese momento, sintió una extraña sensación de poder y libertad. El concepto de límites que había aprendido toda su vida parecía desmoronarse, como si la realidad misma fuera una tela de araña, y ellos, con sus mentes, podían tirarla a un lado. Esto no es solo viajar a través del espacio, pensó Joaquín en voz alta. Es, más que eso. Es, crear nuestra propia realidad. La nave comenzó a estabilizarse, o al menos, así lo parecía. Lo que antes era un caos absoluto, comenzó a adquirir una nueva forma. Las pantallas de la nave dejaron de parpadear, y las alarmas cesaron. El vacío a su alrededor se tornó en algo más, moldeable. Las estrellas no brillaban, sino que se movían de acuerdo a sus deseos, como si fueran meras piezas de un juego intergaláctico. Estamos manipulando el tiempo y el espacio, exclamó Ariadna, casi como si estuviera descubriendo un nuevo estado de la materia. Esto es lo que los oraxianos nunca imaginaron. Esto es lo que somos, los humanos, los creadores de realidades. Joaquín, sintiendo una mezcla de asombro y temor, se giró hacia sus compañeros. No estamos simplemente viajando, estamos creando.
Y si seguimos así, no solo alteramos nuestra realidad, sino todas las realidades. Podemos cambiar todo, la historia, el futuro, incluso lo que somos como especie. Esta es nuestra oportunidad, nuestra única oportunidad. Pero mientras el equipo comenzaba a entender el poder que ahora poseían, una parte de Joaquín no podía dejar de pensar en la reina Salida. ¿Qué pensaría ella de todo esto? Habían sido enviados a una misión en la que se les dio la nave más débil, una prueba para ver si los humanos podían hacer algo más que ser una especie subyugada. Pero ahora, parecía que los oraxianos habían cometido un error fatal al subestimarlos. De repente, el sistema de comunicación de la nave se activó, y una figura apareció en el holograma frente a ellos, Salida. Su rostro, normalmente impasible, mostraba un atisbo de sorpresa, incluso algo de temor, al observar la distorsión de la realidad que se desarrollaba ante ella. Capitán González, dijo Salida, su voz resonando a través de la nave, lo que están haciendo, es imposible. Nadie, ni siquiera nosotros, los oraxianos, ha sido capaz de alterar la realidad de esta forma. ¿Cómo lo han logrado? Joaquín se acercó al holograma, una sonrisa burlona en su rostro. Parece que nos subestimaste, reina Salida. Creías que el asterisco nube de Poxol asterisco era una nave débil, pero tal vez lo que realmente es débil, es la idea de que solo las especies más poderosas pueden controlar el universo. Los humanos tenemos algo que ni siquiera ustedes pueden prever, la habilidad de crear, de imaginar sin restricciones. Y eso, es más poderoso que cualquier flota o tecnología. Salida frunció el ceño, y por un momento, Joaquín pensó que la reina alienígena podría destruirlos de un solo gesto. Pero en lugar de eso, la mirada de la reina se suavizó, y un leve, aunque inquietante, atisbo de sonrisa apareció en sus labios. Lo que ustedes han hecho, es exactamente lo que esperábamos. Los humanos son impredecibles, y eso, es lo que los hace peligrosos. Salida se inclinó levemente. Tal vez, hemos estado buscando poder en los lugares equivocados. Quizás el verdadero poder no está en la fuerza militar, ni en la tecnología avanzada, sino en la mente humana. Estoy deseando ver qué más pueden hacer. Con esas palabras, el holograma se desvaneció, dejando a Joaquín y su equipo con un sentimiento de triunfo y, al mismo tiempo, una creciente incertidumbre. Si los oraxianos ahora entendían el potencial de los humanos, ¿qué vendría después? ¿Serían aliados o enemigos? ¿Y cómo usarían este nuevo poder para moldear el universo? Creo que esto acaba de empezar, murmuró Ariadna, mirando la pantalla donde la realidad misma seguía distorsionándose. Estamos en la frontera de algo mucho más grande. Joaquín asintió, sintiendo el peso de las palabras de su compañera. Mientras tanto, la asterisco nube de Poxol asterisco seguía flotando a través de un espacio que ya no era simplemente un vacío, sino un lienzo en blanco, esperando a ser pintado con las ideas más extravagantes de su tripulación. Vamos a ver qué más podemos hacer, dijo Joaquín, mientras una nueva y poderosa sensación de posibilidades infinitas comenzaba a llenar su mente. Y mientras lo hacía, supo que el universo nunca volvería a ser el mismo. Mientras la asterisco nube de Poxol asterisco navegaba por el espacio-tiempo, el equipo de Joaquín se sumergió en un mar de incertidumbre y emoción. La realidad, como un océano turbulento, parecía abrirse ante ellos, mostrando su flexibilidad. Cada segundo, un nuevo rincón del cosmos se deformaba, y los límites entre lo posible y lo imposible se desdibujaban. Sin embargo, Joaquín no podía dejar de preguntarse qué precio tendría este poder. «¿Y si nos estamos metiendo en algo demasiado grande?», murmuró Lucas, mirando con aprensión las ondas que se formaban en las estrellas a su alrededor. La reina Salida, ella no es tonta. Puede que nos estén observando. Tal vez estén esperando que hagamos un error. Ariadna, como siempre, no parecía preocupada. La reina Salida pensó que nos daría una nave inútil y que fracasaríamos. Lo que no sabía es que los humanos no nos rendimos tan fácilmente. Y ahora que tenemos este poder, ¿por qué no explorarlo? Después de todo, nadie sabe realmente qué puede pasar cuando se empieza a jugar con las leyes de la realidad. Babi, mientras tanto, estaba completamente absorbida por los sistemas de la nave.
Los controles, que antes parecían caóticos y desordenados, ahora respondían a sus toques con una fluidez inexplicable. Se giró hacia Joaquín, una sonrisa astuta dibujada en su rostro. Capitán, ¿sabías que con esto podemos hacer cosas que ni siquiera los oraxianos podrían imaginar? Puedo programar esta nave para que se convierta en un agujero negro o en una utopía flotante. Las posibilidades son infinitas. Joaquín asintió lentamente, mirando la pantalla donde el espacio a su alrededor comenzaba a curvarse de maneras imposibles. Es increíble, pero también aterrador. Estamos jugando con las reglas mismas del universo, y no sabemos qué consecuencias podría tener. Si alteramos demasiado la realidad, ¿qué pasará con nosotros? ¿Y si nos destruimos a nosotros mismos? Fue entonces cuando Ariadna, mirando los datos, se tensó. Espera. Esto no está bien. Los sistemas de la nave comenzaron a mostrar fluctuaciones incontrolables. El espacio-tiempo a su alrededor comenzó a retorcerse aún más, de una manera peligrosa. La asterisco nube de Poxol asterisco estaba siendo arrastrada hacia una distorsión mucho más grande de lo que habían anticipado. Algo ha salido mal. Estamos perdiendo el control. Joaquín reaccionó rápidamente. Y Babi, pon toda la potencia en el sistema de estabilización. No puedo. El sistema está reescribiéndose a sí mismo. Babi gritó mientras tecleaba frenéticamente en su consola. Todo está cambiando, capitán. Esto es, algo mucho más grande de lo que pensábamos. Las pantallas mostraron una figura extraña y fluctuante. Era una especie de entidad que parecía estar en todas partes y en ninguna al mismo tiempo. Era un patrón de luz y oscuridad, como si la misma realidad estuviera tomando una forma consciente. Joaquín sintió una ola de pánico recorriéndole el cuerpo. ¿Qué es eso? Ariadna, con los ojos brillando de asombro y terror, murmuró, es el principio de todo. La conciencia del universo. No estamos solo alterando la realidad, estamos interfiriendo con la base de la existencia misma. De repente, una voz retumbó en la nave, profunda y resonante, llenando cada rincón del asterisco nube de Poxol asterisco. Era como si todo el espacio y tiempo se hubiera comprimido en una sola frase. ¿Humanos, creen que pueden jugar con el tejido del universo sin consecuencias? La voz era la de Salida, pero más distorsionada, como si viniera desde lo más profundo del cosmos. La reina alienígena, o más bien, algo que la representaba, había atravesado la barrera de la realidad para confrontarlos. Has tocado algo que no comprendes, Capitán González, continuó la voz, ahora llena de una tensión palpable. Lo que has hecho no solo afecta tu realidad. Afecta a todas las realidades. El universo está reaccionando a tus acciones, y las repercusiones serán catastróficas si no detienes esto ahora. Joaquín miró a sus compañeros, y por un instante, no supo qué hacer. ¿Debían continuar con este poder, sin importar el precio? ¿O, debían detenerse antes de que fuera demasiado tarde? La tentación de seguir adelante era grande, pero las palabras de Salida resonaban en su mente, si alteras la realidad te alterará a ti. ¿Qué significa eso?, exclamó Joaquín, mirando a la figura que les hablaba. ¿Cómo podemos detenerlo? La voz de Salida, aunque parecía implacable, se suavizó. Hay algo en lo que quizás no pensaron, humanos. Las reglas del universo son flexibles, pero no infinitas. Si continúan, no solo cambiarán lo que es, sino lo que alguna vez fue y lo que podría ser. Las paradojas se multiplicarán, las líneas entre el pasado y el futuro se difuminarán, y podréis perder el sentido mismo de quién sois. La realidad, cuando se juega con ella demasiado, se convierte en algo hostil. Un estremecimiento recorrió la nave. La asterisco nube de Poxol asterisco se sacudió violentamente, como si el mismo espacio-tiempo estuviera respondiendo al desafío de la tripulación. Los paneles comenzaron a fallar y el entorno de la nave comenzó a distorsionarse. Un lugar que antes parecía ser el vacío del espacio ahora parecía estar fusionando múltiples dimensiones. Podían ver imágenes del pasado y del futuro superponiéndose unas con otras, como fragmentos de sueños desordenados. Estamos perdiendo el control, gritó Babi, mientras las paredes de la nave se distorsionaban ante sus ojos.
Joaquín miró a sus compañeros, sintiendo la tensión crecer. Debemos detener esto, ahora mismo. Ariadna, con una expresión de determinación, se acercó a la consola. Si seguimos, podemos perderlo todo. Si queremos salir de esto, necesitamos regresar al punto de origen. Necesitamos restablecer la realidad. Pero justo cuando parecía que todo estaba perdido, algo extraordinario ocurrió. En el centro de la distorsión, una pequeña esfera de luz comenzó a formarse. Era tan brillante que desbordaba el espacio que la rodeaba, y al mismo tiempo, tan pura que parecía no tener forma. Esa esfera se expandió, no de una manera lógica, sino como una expansión que venía de un lugar más allá del entendimiento humano. La nube de Poxol fue arrastrada hacia la esfera, y de repente, todo se detuvo. El espacio, el tiempo, y la realidad misma se congelaron. La esfera de luz parecía ser la manifestación misma del caos ordenado, una conjunción de energía que trascendía cualquier comprensión humana. Mientras la nube de Poxol era absorbida por la esfera, los miembros de la tripulación sintieron un tirón en sus cuerpos, como si estuvieran siendo estirados hacia otro plano de existencia. El universo alrededor de ellos comenzó a disolverse, y por un momento, todo desapareció, no había espacio, no había tiempo, solo una inmensa quietud. Joaquín intentó mantener la calma, pero su mente estaba llena de preguntas. ¿Qué es esto? ¿Es el fin? ¿O simplemente una transición? Ariadna, como siempre, intentaba entender lo que sucedía desde una perspectiva científica. Lo que estamos viendo no es un agujero negro, ni una distorsión. Es una singularidad, pero a una escala que no puedo ni describir. Es como si estuviéramos en el núcleo mismo de la creación, un lugar donde todo lo posible y lo imposible conviven. En ese mismo instante, la esfera se expandió aún más, y una sensación indescriptible de presión envolvió la nave. Un destello cegador iluminó el espacio, y, de repente, todos los controles de la nave comenzaron a emitir una frecuencia extraña. Babi tocó los botones, tratando de restablecer la energía, pero lo que vio en la pantalla la dejó sin aliento. La nube de Poxol ya no estaba en el mismo espacio. Ahora, parecía estar flotando dentro de un vacío multidimensional, un lugar donde los conceptos de tiempo y espacio eran irrelevantes. La nave se encontraba en medio de un vacío infinito, pero también era un punto de conexión entre realidades. Era como si las leyes fundamentales que mantenían el universo unido estuvieran suspendidas, esperando ser reescritas. Esto no es solo un viaje, dijo Ariadna, con la voz temblando de asombro. Estamos en el centro de todas las realidades. En el punto de donde todo se origina. Las diferentes líneas temporales, los universos paralelos, los futuros posibles, están aquí, al alcance de nuestra mano. Joaquín, que había estado al mando durante toda la misión, no pudo evitar sentirse pequeño, casi insignificante, ante la magnitud de lo que estaba sucediendo. ¿Y si no podemos salir de aquí? ¿Y si este lugar nos destruye? Pero Babi, que siempre había sido la pragmática del grupo, frunció el ceño y comenzó a trabajar en la consola con una concentración feroz. Si conseguimos sincronizar el sistema de la nave con las fluctuaciones de esta, cosa podemos encontrar una salida. El truco está en manipular la energía de la esfera, adaptarla a nuestra propia frecuencia. Pero tenemos que hacer todo en el momento justo. Un paso en falso y podría ser el fin. Mientras tanto, la esfera continuaba expandiéndose, pero ahora, en su interior, comenzaron a formarse extrañas imágenes. Era como si las realidades colapsaran y emergieran simultáneamente, superponiéndose unas sobre otras. Joaquín vio su propio rostro reflejado en una de las imágenes, pero no era el mismo rostro. Era más joven, con una expresión diferente. En otro plano, vio a Ariadna abrazando una versión de sí misma que había estado perdida en una misión fallida. Los universos se fusionaban y se fragmentaban, creando un caleidoscopio inabarcable de posibilidades infinitas. Esto es, demasiado, murmuró Joaquín, sintiendo que todo su ser se diluía en el flujo de esas visiones. Si seguimos, no sé si podremos regresar a lo que conocíamos. Y si nunca hubo un regreso,
dijo Ariadna, sus ojos brillando con una mezcla de fascinación y miedo. Tal vez todo esto es lo que hemos estado buscando. Un lugar donde las reglas no existen, un lugar donde podamos rehacer el universo a nuestra voluntad. Babi, sin embargo, no estaba tan segura. No podemos simplemente tomar el control de todo. Si hacemos eso, podemos crear algo que ni siquiera nosotros podamos entender. El universo tiene una estructura. Si la alteramos demasiado, podría desmoronarse por completo. Los oraxianos, ellos nos advirtieron por una razón. Es cierto, admitió Joaquín, pero aún sentía la atracción del poder que ofrecía el lugar. Pero, ¿y si realmente podemos rehacer la realidad? ¿Si podemos corregir los errores que cometimos? Tal vez hay una manera de usar esto para bien. Antes de que pudiera decir más, una voz resonó nuevamente en la nave, aunque esta vez no era la de salida. Era una presencia mucho más profunda, más antigua, que parecía emanar de la propia esfera. Humanos, dijo la voz, suave pero imponente, habéis tocado lo que no debíais. El poder que creéis poseer no es vuestro, nunca lo será. No estáis preparados para lo que esto conlleva. Joaquín sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Quién eres? Soy el guardián de los límites, respondió la voz, y una imagen comenzó a tomar forma en el centro de la esfera. No era una criatura física, sino una proyección de energía, una figura que parecía estar hecha de las mismas partículas que componían el universo. Los humanos habéis atravesado un umbral que nunca debisteis cruzar. El universo se ha sacudido, y con él, el equilibrio. Habéis alterado las hebras del tiempo y el espacio, y ahora, las consecuencias os alcanzarán. Ariadna, que había estado observando la escena con creciente horror, dio un paso atrás. ¿Entonces estamos condenados? ¿Todo lo que hemos hecho, toda esta locura, no tiene remedio? Las consecuencias, dijo el guardián, no son siempre inmediatas. Pero hay algo que podéis hacer. Hay una oportunidad para restaurar el equilibrio, para deshacer lo que habéis deshecho, si tenéis el valor para aceptarlo. ¿Qué debemos hacer?, preguntó Joaquín, el corazón latiendo con fuerza. Debéis elegir, respondió la voz. Podéis devolver la realidad a su estado original, pero eso significará que todo lo que habéis logrado desaparecerá. El poder que habéis tocado se desvanecerá. O, podéis seguir adelante y aceptar el caos. Pero, si lo hacéis, el universo, tal como lo conocéis, dejará de existir. Joaquín miró a sus compañeros, y por primera vez, entendió la magnitud de lo que tenían en sus manos. No era solo una cuestión de poder, sino de responsabilidad. ¿Sería capaz de devolver el universo a su equilibrio, sabiendo que el sacrificio sería enorme? ¿O, seguirían adelante, enfrentándose a un futuro incierto y caótico? La decisión estaba en sus manos. Y el tiempo, como siempre, comenzaba a agotarse. La tensión dentro del asterisco nube de Poxol asterisco alcanzaba niveles insostenibles. Cada segundo que pasaba, la distorsión en el espacio-tiempo se volvía más compleja, más peligrosa. Los miembros de la tripulación, atrapados en un limbo entre dimensiones, sabían que no había vuelta atrás. El guardián de los límites les había dado una elección: restaurar el equilibrio del universo o permitir que el caos reinara y deshiciera toda la realidad tal como la conocían. Joaquín, con el sudor perlado en su frente, observó las fluctuaciones del espacio que parecían tragarse la nave. ¿Cómo llegamos hasta aquí?, pensó. Su mente luchaba por procesar la magnitud de lo que estaba en juego. Sabía que si no tomaban una decisión rápidamente, el universo mismo podría colapsar, arrastrándolos a ellos y a todo lo que conocían en un abismo sin fin. ¿Estás seguro de que podemos hacerlo, Babi?, preguntó Ariadna, la voz temblorosa. ¿Podemos realmente restablecer el equilibrio? ¿O simplemente estamos jugando con fuego? Babi no respondía con palabras, pero sus dedos volaban sobre la consola. Sabía que estaban contra el reloj. Si podían sincronizar la nave con la vibración del espacio-tiempo que ahora rodeaba la esfera, podrían restaurar el flujo normal del universo, pero las consecuencias podrían ser enormes. Aún no entendían todo lo que había ocurrido desde que la nave había sido regalada por los alienígenas.
Tal vez los oraxianos nunca habían esperado que los humanos tuvieran la capacidad de manipular la realidad, pero, ¿qué harían si no lograban controlarla? De repente, la esfera comenzó a emitir una resonancia profunda, como si estuviera hablando con el propio universo. Los sistemas de la nave parpadearon, y una extraña calma descendió sobre la tripulación. Era como si el espacio mismo estuviera esperando su decisión. Joaquín respiró hondo, mirando a sus compañeros. No podemos seguir adelante sin saber qué va a pasar. Pero si no lo intentamos, corremos el riesgo de destruir todo lo que hemos conocido. Asterisco esto asterisco, dijo, señalando la distorsión cósmica, asterisco es la oportunidad que tenemos para corregir nuestros errores, asterisco. Ariadna asentó, más convencida que nunca de que tenían que arriesgarlo todo. Si nos detenemos ahora, tal vez no haya segunda oportunidad. Pero si seguimos, podría ser nuestra última. Entonces, no hay vuelta atrás, dijo Babi con determinación, tecleando el último comando. La nave, sincronizada con las fluctuaciones del espacio-tiempo, comenzó a brillar con una luz cegadora. La esfera se contrajo, como si todo el cosmos fuera comprimido en su núcleo. De repente, el tiempo se detuvo. Todo se volvió estático, una quietud abrumadora invadió el universo entero. Los miembros de la tripulación no sabían si seguían vivos o si estaban suspendidos en un estado entre la vida y la muerte. Fue entonces cuando ocurrió algo inesperado. La esfera explotó en una cascada de luz que no solo iluminó su nave, sino que resquebrajó las barreras del tiempo y el espacio. Los paneles de la nave mostraron imágenes de mundos que nunca existieron, de futuros que nunca serían. Vieron versiones de ellos mismos en diferentes líneas temporales, unos triunfantes, otros fracasados, algunos simplemente desaparecidos en el olvido. Pero una figura apareció, una figura conocida, Salida, la reina de los oraxianos. Pero algo había cambiado en ella. Su rostro estaba distorsionado, como si su propia existencia se hubiera entrelazado con la realidad que los humanos habían alterado. Ella los miró, sus ojos llenos de sorpresa y algo más, admiración. Humanos, habéis hecho lo que ni los oraxianos creían posible, dijo Salida, su voz resonando a través de las distorsiones. Habéis tocado el corazón del universo y habéis desatado algo que nunca pensé que vería, la posibilidad de reescribirlo todo. Pero ahora, el precio será grande. Joaquín, confundido pero también aliviado, preguntó, ¿qué significa esto? ¿Hemos destruido el universo? No, respondió Salida, pero ahora, cada decisión, cada cambio que habéis hecho, tiene consecuencias. El universo no se reiniciará como antes. Ahora es, asterisco vuestro asterisco universo. Tendréis que aprender a gobernarlo, a vivir con las reglas que habéis creado. Y también con las que habéis roto. En ese momento, Joaquín comprendió algo crucial, aunque habían restaurado el equilibrio, este ya no era el mismo. Habían abierto una puerta hacia nuevas posibilidades, nuevas realidades, pero también se enfrentaban a nuevas responsabilidades. El poder de alterar la realidad no era algo que pudiera tomarse a la ligera. Los humanos, que en un principio habían sido vistos como los más débiles de la flota alienígena, ahora estaban encargados de la estructura misma del universo. Lo que hagamos a partir de ahora, dependerá de nosotros, dijo Joaquín, con una nueva resolución en su voz. El universo está ante nosotros, con todo su caos y su potencial. Y aunque no sabemos lo que nos depara el futuro, tenemos el poder de moldearlo. Pero también debemos tener cuidado. Y si cometemos un error, añadió Ariadna con una sonrisa, el universo será nuestro para reconstruirlo de nuevo. Con una última mirada hacia la figura de Salida, la asterisco nube de Poxol asterisco comenzó su viaje hacia lo desconocido, no como una nave perdida, sino como una nave que ahora tenía el poder de reescribir la realidad misma. Los humanos, con su indomable deseo de desafiar las reglas, se convirtieron en los nuevos arquitectos del cosmos. El futuro era incierto, pero algo estaba claro, los humanos no solo habían sobrevivido, sino que ahora tenían el poder de ser los guardianes del universo. Y aunque su nave seguía siendo la más débil de la flota, su voluntad era más fuerte que nunca.